Ho deia el professor Josep Maria Cadena ara fa un instant, és veritat, en un segon podem passar o podem saber què està passant a Xina, entre d'altres coses, per culpa d'un senyor que tinc a mig metre meu en aquests instants. Daniel Méndez, ¿qué tal, Daniel? Buenos días. Hola, buen día. ¿Por qué te fuiste a China? Bueno, soy periodista, tenía muchas ganas de estar en un país que fuera completamente distinto, que tuviera una cultura, una lengua poderosa, donde estuvieran pasando cosas. Ajá. Después de darle muchas vueltas, de mirar otros ámbitos, América Latina, mundo árabe, me dije, donde tengo que ir de verdad es a China, ahí es donde están pasando las cosas. Se supone que va a ser la nueva potencia del siglo XXI. Y para allí me fui. Eso se nota, ¿eh? Cuando llegas a Asia, esa sensación de que aquí no nos enteramos mucho, de que allí se están cociendo las cosas realmente, ¿eh? Totalmente, es una visión muy eurocentrista, ¿no? Que hemos mamado y vivido desde muy pequeñitos, y es verdad que nos cuesta un poco, ¿no?, imaginarnos que hay otros centros de desarrollo económico, cultural, ¿no? Y llevas en Pekín desde el 2007. Desde septiembre del 2007, sí. ¿Ya has aprendido chino o qué? Sí, yo fui a estudiar chino, de hecho, con una beca de la Fundación ICO, que tiene unas becas muy buenas, y estuve 2 años estudiando chino en la Universidad de Pekín, a tiempo completo. ¿Se trabaja bien como periodista en China? Bueno, se trabaja relativamente bien. Los periodistas extranjeros tienen, digamos, unos márgenes de libertad bastante amplios a la hora de moverse, a la hora de escribir, etcétera. Digamos que evidentemente no sufren de forma directa la censura y el control. Donde están los problemas, evidentemente, yo siempre hago hincapié, ¿no? Evidentemente hay un control y hay una obstaculación al trabajo de los periodistas extranjeros, pero lo importante es lo que pasa con los periodistas chinos, que es lo que es, yo creo, realmente importante, ¿no?, en la sociedad china, lo que hacen y en lo que trabajan los periodistas chinos. Vamos a hablar de las dos cosas, ¿eh? ¿En qué hacen y en qué trabajan los periodistas chinos? Bueno, de todo. Digamos que el ámbito de los medios de comunicación en China, con otras fronteras y otros controles, no es muy distinto, digamos, al que puede haber aquí, ¿no? Hay una gran variedad en cuanto a los formatos, bueno, por supuesto, televisión, radio, semanales, etcétera, y también en cuanto a la temática, ¿no? Digamos, de deportes, de cotilleo, de música, de cultura, tal cual aquí, vaya. etcétera, etcétera. Claro. Tal cual, pero bueno, con unas condicionantes y un desarrollo que han tenido los medios distintos, ¿no? Muy distintos. Me imagino que a nivel estético debe ser impresionante el cambio, ¿no? ¿A nivel estético te refieres? No, a nivel estético todos los decorados, vestido, todo, ¿no? Toda la imagen que se da en televisión, por ejemplo. Depende, no te creas. Fíjate, aquí tendríamos un poco ya las diferencias que hay en China en cuanto a los medios, ¿no? Hay, digamos, los medios más oficiales, más burocráticos, más cercanos, digamos, al poder, que son medios que han evolucionado desde el maoísmo, que sí tienen esta estética, digamos, muy burocrática, muy rígida, muy anticuada, ¿no? A veces tienes la sensación de estar viendo los programas de los 70, ¿no? De los 80. Es un poco la imagen que a mí me llega de Y luego ellos. tienes un poco lo contrario, ¿no? Por ejemplo, este programa que ahora está muy de moda, La Voz de China, ¿no? Yo creo que este es un programa que está en España, es una especie de franquicia holandesa, que es una especie de operación triunfo, ¿no? De canciones de música y todo esto. Esto está en China también. Y la estética es prácticamente la misma, los sillones, los decorados, es exactamente igual. Entonces, digamos que hay otras cadenas de televisión, ¿no? También la prensa, internet, etcétera, que tienen unos formatos que ya no son tan distintos, que son mucho más cercanos a lo que nosotros conocemos. Este caso, por ejemplo, sería el caso de estos programas de entretenimiento, de buscar pareja, por ejemplo, de concursos musicales que tienen unos formatos y unos estilos muy parecidos, incluso la música, etcétera. Todo lo que sea animar, entretener, efectivamente. Eso en principio en ningún país que no vaya en contra de su religión o de su moral, pues no tiene por qué haber ningún problema. El problema es informar, ¿no? El periodista en su tarea informativa, a la hora de explicar lo que pasa, ¿lo tiene bien o lo tiene mal allí? Información pura y dura, ¿no? Información pura y dura. Política, económica. Claro. Los periodistas chinos juegan en un sistema con unas reglas muy marcadas que ya conocen, ¿no? Y digamos que el principal sistema de control en el día a día es la propia autocensura, ¿no? Los periodistas saben cuáles son las reglas y los temas que no se pueden tocar, y de forma automática, digamos que ellos mismos se autocontrolan y autogestionan, ¿no? La autocensura que se llama, ¿no? La autocensura es el principal punto de censura en muchos países, y China es un ejemplo clarísimo de esto. Daniel, ¿qué es Zai China? Que tú eres el director. Zai China, con Z-A-I, china.net. Es un medio de comunicación online que empecé en marzo del 2010 y que, bueno, intenta ser un poco puente entre lo que pasa en China, lo que publican los medios chinos, lo que se está hablando en las redes sociales chinas, y el público hispanohablante, el público en español. Sí, es desde ahí donde podemos seguir. ¿En qué idioma está? Está en español. Está en español. Castellano, sí. O sea, que es la forma perfecta para seguir lo que pasa allí. Imagino que también tienes mucha gente china que vive en España
que sigue las noticias de su país a través de tu blog, ¿no? También, lo que pasa es que ellos tienen la habilidad de que ya lo podrían leer en chino, ¿no? Entonces, este filtro, ¿no? Digamos que nosotros hacemos, que es el de traducir o incorporar o adaptar los mensajes que se producen en China al español, digamos que ellos, los chinos, ya tienen acceso de forma directa. También chinos que están estudiando español en China. Esto es muy curioso, ¿sí? Porque a veces quieren practicar chino y sobre todo tienen español, perdón, no chino, y sobre todo tienen mucha curiosidad en saber cómo ven los extranjeros China, ¿no? Esto es una cosa que les llama mucho la atención. También pueden así conocer hispanohablantes, a veces pues que pueden practicar español, etcétera, también con lectores a través de comentarios, etcétera, etcétera. Me planteaba, bueno, en realidad me planteo muchas cosas, ¿no? Fíjate qué paralelismo entre lo que hemos empezado hablando de esta mujer cubana que en contra de lo que son las reglas que han primado durante los últimos años ha conseguido pues tener ese espacio en Internet, ¿no? Y moverse, a pesar de que, como la vi el otro día en una entrevista televisiva, denunciando que cada página que mira tiene a alguien que está controlando la página que visita, ¿no? Yo no sé si tú te has llegado a sentir vigilado hasta ese punto. No, en mi caso personal, digamos que, por ejemplo, aquí el caso de Cuba y de China son casos que tienen ciertas similitudes, pero que son muy distintos. ¿Para un chino también? Es decir, sí, por si supuesto. El chino tiene un blog en el que quiere hablar del gobierno, por ejemplo, ¿qué le pasa? Bueno, depende de lo que diga, evidentemente. Hay determinados márgenes. En este caso, digamos que lo que le pasaría si publica cosas que son muy críticas, digamos, ponte que quiere montar un partido político, o ponte que dice que el régimen del Partido Comunista que se tiene que acabar, por ejemplo. Lo que pasaría, esto es una de las cosas por las que el sistema en China funciona tan bien y es distinto igual al de otros regímenes, es que funciona por capas. Si ese post no lo ve nadie, probablemente vaya a seguir ahí. No hay ningún problema. Como se suele decir en China, tú puedes decir lo que quieras, siempre y cuando nadie te escuche. Entonces, en función Eso pasa en casi todo el mundo, de hecho, sí. En función de la repercusión que tenga tu medio, ¿no? Si es un medio de masas, va a estar más controlado que es un medio minoritario. En caso de que ese post, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, tuviera mucho éxito, lo que pasaría es que se borraría. La propia empresa privada que gestiona estas páginas blogs, digamos que de acuerdo a la legislación china, estaría en la obligación de cerrar, de bloquear ese contenido. Pero no se toma ningún tipo de represalias con la persona que ha hecho ese escrito. En principio no. Si eres un ciudadano anónimo que lo único que haces es eso, no habría represalias. Otra cosa es que tú luego hagas como ha hecho Liu Xiaobo, el famoso premio Nobel que está ahora entre rejas, que tengas un apoyo detrás, una motivación, que tengas cierto peso a la hora de movilizar a la gente y que eso el partido lo vea como un enfrentamiento directo a su dominio del país, ¿no? Entonces ya sí es cuando pues te pueden meter en la cárcel, ¿no? Como le ha pasado a Liu Xiaobo. Lo que pasa es que las barreras en donde empieza y acaba el periodismo y donde empieza y acaba el internauta, todo eso, estamos en un momento en el que se está como compactando, ¿no? Es muy difícil saber dónde empieza una cosa y dónde acaba la otra, ¿no? ¿Eso en China cómo se lleva? Efectivamente, esto es muy, muy difuso. Esto lo que ha hecho desde el punto de vista administrativo China, en China hay una legislación, ¿no? Para poder tener un medio de comunicación y para ser un periodista tienes que contar con los permisos que dan instituciones gubernamentales. Digamos que este es el ABC del control de los medios de comunicación pasa por esta legislación, ¿no? Lo que se ha hecho es que en principio en Internet solo pueden informar y hacer periodismo puro y duro aquellos que tienen estos permisos en el mundo físico, ¿vale? Esta es un poco la forma en la que se controla y luego, como tú muy bien dices, con el surgimiento de Internet, digamos que estas fronteras se han difuminado mucho, ¿no? Y tienes muchos casos de periodismo ciudadano, de periodismo alternativo, sencillamente de gente que ve algo y lo pone en las redes sociales, ¿no? Sobre todo en Weibo, es ahora, digamos, el Twitter chino, es lo que está más de moda. ¿Cómo se llama? Weibo. Weibo es como micropost. Ajá, Weibo. Es un servicio de microblogs, ¿no? Es un servicio muy similar a Twitter, que tiene algunas variantes, es un poco más social, es un poco más complejo y completo, ¿no? Porque ya desde el principio se pueden introducir fotos, vídeos, etcétera, es un poco más dinámico. Ajá. Y es, digamos, ahora lo más de lo más, ¿no? Y es donde muchos periodistas que a veces no pueden publicar cosas en sus medios, lo publican en Weibo, muchos ciudadanos que sencillamente ven algo, suben vídeos, suben fotos. Evidentemente, como tú dices, las fronteras están bastante difusas. ¿No se controla el contenido de esta red? Sí. Una vez más, es la empresa privada Sina, que es una de las grandes empresas chinas que tiene todo tipo de servicios. Es una especie de Google o de Yahoo, ¿no? Tiene muchísimos servicios. Uno de ellos es este, ¿no? Y esta empresa, en principio, es la encargada de legislar y autocontrolar lo que se publica en ella. Hay determinadas empresas que, si quieren estar presentes en China, tienen que jugar pues con las reglas del juego que marca el gobierno. Efectivamente. Se supone Creo que con Google hubo no hace demasiado tiempo un problema importante, ¿no? Efectivamente. Google, de hecho, cuando entra en China...
entra diciendo vamos a aceptar las reglas del juego, vamos a autocensurar el buscador. Google cuando entra con su buscador en China específico, google.cn, autocensura las propias búsquedas porque es la única forma de funcionar en China. Claro. Entonces, digamos que ese es el marco legislativo, es ese. Si tú quieres estar en China, tener una presencia, digamos, física, consolidada como empresa de Internet, tienes que jugar con las reglas. Si no, te vas fuera, claro. Mira, creo que es una buena forma de entenderlo. ¿Qué no se puede buscar en China? Bueno, digamos, esto es un tema, no es que no se pueda buscar, ¿no? Por ejemplo, esto es muy interesante también porque hay una, digamos, propaganda activa. Es decir, lo que se busca es que la gente pueda buscar lo que sea, pero que llegue a los temas que a ti te interesan. Ajá. Entonces, tú, por ejemplo, puedes poner el buscador chino por excelencia, es Baidu, ¿no? Baidu es, digamos, el Google de China. Tú allí puedes buscar de todo. Puedes buscar Tiananmen 1989, puedes Ajá. buscar Falun Gong, puedes buscar Liu Xiaobo. Lo que pasa es que los resultados que te salen son de acuerdo a las tesis del gobierno, ¿no? No te vas a encontrar... Entonces, claro, es un sistema mucho más sofisticado y mucho más complejo que no se basa también en el bloqueo, pero se basa también en esta visión activa, ¿no? De dar información. O sea, probablemente está esa otra información más neutral, pero Ajá. digamos que sobrepasada por 50.000 resultados antes, Efectivamente. donde te llevan eso. Y como es bien sabido que cuando buscamos en Google nos quedamos en la primera página de resultados, o sea, ya estando en la segunda ha perdido. Curioso, ¿no? Es bastante maquiavélico el tema, ¿no? Es bastante maquiavélico y sofisticado. Luego, claro, tienes, por ejemplo, lo que no se puede hacer es, por ejemplo, donde se bloquean muchos en Google. Si tú utilizas Google desde China, google.es, google.com, ahí ya digamos que sí que se bloquea directamente. Es decir, tú puedes introducir Tiananmen, por ejemplo, y el ordenador se te puede quedar o se te puede quedar cortado, ¿no? En todo lo que sea conexiones con el extranjero. Ah, de acuerdo, de acuerdo. O, por ejemplo, el bloqueo directo de Twitter, de Facebook, de YouTube. Tú no puedes entrar en estas páginas desde China, a no ser que utilices programas informáticos, que es lo que hacemos todos. Claro, si yo estuviera en China y no pudiera entrar a este tipo de servicios, me volvería loco, ¿no? Entonces hay servicios, ¿no? Que se llama ahí VPNs, ¿no? Redes privadas virtuales, proxies, etcétera, a través de los cuales puedes acceder como si estuvieras en Barcelona, ¿no? Y eso hay mucha gente que lo sabe, claro. Bueno, entre los extranjeros es muy común, es relativamente común, entre los chinos mucho menos. Igual el 1% de los internautas sería una estimación bastante optimista también porque son servicios de pago, son servicios que en los últimos años de hecho se han bloqueado. Yo cuando llegué allí en el 2007 creo que era más fácil de tener este tipo de servicios, ahora creo que es un poco más trabajoso y más costoso, sobre todo por lo que el sistema funciona tan bien es primero porque hay unos sustitutos nacionales a todos estos programas, es decir, la gente allí tiene redes sociales, sus amigos no están en Facebook ni están en Twitter, están en Renren, que es el Facebook chino, y están en Weibo. Entonces hay una alternativa nacional a estas páginas que se bloquean en el extranjero, por eso funciona tan bien. Y luego también lo que hace muchas veces este sistema de bloqueo de páginas web es que lo hace trabajoso y molesto. Es decir, si tú al final quieres, puedes obtener prácticamente cualquier tipo de información, pero es muy trabajoso y molesto. La gente no tiene tiempo, tampoco tiene dinero, igual no tiene demasiado interés. Entonces, el sistema funciona relativamente bien por eso, ¿no? Porque pone trabas y pone molestias que aquellos que no estén sumamente motivados, que son los que más les importa, ¿no? Lo que es la opinión pública generalizada, igual no tiene este interés tan masivo, ¿no? No quiere pagar igual 30, 40 euros al año por tener este servicio. Curiosa manera de disuadir, el cansancio, ¿no? Efectivamente, el poner trabas a la gente, mantener a los periodistas ocupados, discursos activos. Qué fuerte, ¿eh? De hecho, parte de la nueva visión que tiene el gobierno chino de la propaganda está basada en los sistemas occidentales. Los sistemas occidentales como todo esto de relaciones públicas, de ruedas de prensa, digamos, esta especie de control informativo más sofisticado, ¿no? La sensación un poco, yo creo que generalizada, digo, es que a Internet no se le pueden poner barreras. ¿Viviendo en China se comparte una sensación como esa o no? Yo creo que es un mito. Bueno, a ver, evidentemente Internet por su propia naturaleza y por su propio funcionamiento es en principio más difícil de controlar que otros medios, ¿no? Pero, por ejemplo, esto parte del mito, ¿no? De que Internet tiene unas estructuras universales que son imposibles de controlar por los estados-nación, ¿no? China, de hecho, parte de la base contraria. China parte de la base de la soberanía, su soberanía sobre Internet. Esto igual puede sonar muy raro, pero, por ejemplo, Internet necesita de unas estructuras físicas. Internet no está en la nube. Hay unos cables, hay unas redes wifi que instalan unas empresas que funcionan en unos ámbitos legislativos nacionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de China,
los servidores, digamos, de China en el ámbito nacional se unen al extranjero a través de 3-4 cables. Tú fíjate lo fácil que puede ser. Un cable que une el Internet chino con Japón, otro que lo une a través de Hong Kong y Taiwán, otro que lo une con el centro de Asia y Rusia. Se colocan unos routers con un cifrado, ¿no?, que bloquean determinadas páginas web y ya está. Es decir, no es tan difícil como parece cuando tienes un gobierno que desde el principio ha mantenido el control a través de empresas estatales de todas estas infraestructuras. Digamos que la infraestructura de Internet en China no ha sido montada y organizada por empresas privadas, sino por empresas estatales. Eso inquieta, ¿eh? Eso inquieta porque miramos el futuro se tiene que escribir todo. Ajá. Y es verdad que ahora Internet todavía no se ha cogido de muy nuevo, pero cada vez lo es menos. Efectivamente. Y seguro que hay gente trabajando para llevar a cabo ese control. Me está viniendo a la mente un montón de cosas, ¿no? La lucha contra la piratería, la lucha contra el terrorismo. Han habido, en nombre de muchas luchas, seguramente también se han ido dando pequeños avances, ¿no?, en materia de seguridad. Sí, sin duda. Y luego, además, esta especie de nueva legislación sobre Internet, digamos que es una cosa que, claro, se está viviendo, cada país lo está haciendo de una forma, ¿no? Pero al principio se suponía que Internet era un poco la ley de la selva, ¿no? Entonces, a medida que Internet se ha ido desarrollando, se han tenido que montar también nuevos marcos legislativos, ¿no? Claro. Para evitar que se vendan productos falsos en Internet, para evitar, pues yo qué sé, casos de pornografía infantil, etcétera, etcétera. Todos los estados han tenido que ponerse las pilas, ¿no? Incluso la policía, ¿no? Etcétera, etcétera. Oye, ¿y cómo se vive en China? Porque aparte de lo que es la experiencia profesional, luego está la vital, ¿no? El hecho de... tú eres de Asturias, me contabas. Sí, yo soy de Asturias, de Gijón. Y de repente cambias Gijón por Pekín, que vaya, muy parecido no es, diría, ¿no? A ver, yo creo que la gente que llega a China llega porque ha pasado antes por otros países. Yo evidentemente no salgo de Gijón y me voy a Pekín, ¿no? Yo estuve estudiando en Madrid, estuve en Canadá, estuve en Francia. A mí siempre me había gustado viajar. Este es un perfil que te encuentras mucho en China, ¿no? Hay muy poca gente que de repente... Pero una cosa es viajar y estarte un año dando vueltas. Y la otra cosa es irte a vivir 5 años, Hombre, camino de 6 ya, claro, ¿no? Camino de 6 a Pekín, ¿no? Claro, yo me iba a largo plazo, pero tampoco sabía cuánto, ¿no? Tampoco, claro, yo ya lo veo como algo muy natural, ¿no? Ciudades como Pekín, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, son ciudades muy internacionales donde uno puede llevar un estilo de vida, si quiere, muy similar al que puedes llevar aquí, ¿no? ¿Tu estilo de vida allí es muy similar al de aquí? Bueno, se podría decir que no es muy diferente tampoco. Quiero decir, evidentemente la comida es distinta, los horarios son distintos, el transporte, la escala, ¿no? Las cosas que haces igual no son iguales, ¿no? Pero hay muchas similitudes, ¿no? La gente todavía se cree a veces, ¿no?, que en China no hay bares y que en China no hay restaurantes donde se pueda comer comida occidental. Quiero decir, esto no es así, ¿no? Tienes ciudades, Pekín, por ejemplo, Shanghai, son ciudades muy, muy internacionales donde encuentras prácticamente de todo. O sea, ¿y comes una pizza de vez en cuando? Muchas. Bueno, de hecho, las pizzerías es de lo más normal, casi. Puedes encontrar, yo qué sé, restaurantes libaneses, restaurantes españoles. ¿Qué se come en un restaurante español? ¿Se come paella o qué se come? Hay de todo. La paella es una de las cosas más famosas y que más les gusta, de hecho, a los chinos. Sangría, hay de todo. Restaurantes españoles hay. Lo que no falta nunca en una mesa española, ¿no? El vaso de sangría y el... Efectivamente. Además, son muchos. Hay muchos restaurantes españoles. ¿Te vas a quedar allí o qué? En principio sí, ya lo veremos. De principio estoy muy contento, sí. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Bueno, pues estamos contentos de haberte conocido. Vamos a seguirte a través de tu página web, de esta zaichina.net, ¿verdad? Zaichina.net és una manera fantàstica de seguir el que està passant a la Xina en castellà, per tant no ho podem entendre perfectament. ¿Has venido por mucho tiempo esta vez, Dani, o qué? Un mes de vacaciones, Madrid, Barcelona y ya para Asturias esta noche. Esta noche, por fin, ¿no? Por fin, tengo ganas ya. Bueno, es tener la familia contenta, ¿no? Efectivamente, un mes al año por lo menos están contentos. Un mes al año les ves, no te vienen a ver 3 nunca. semanas, una cosa así. Fueron el primer año, igual ahora estoy intentando convencerles para que vuelvan. Muy bien, hombre. El próximo año. Ha sido un placer, de verdad, Dani. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Gracias a vosotros. Y por el tipo de vida que llevas, que qué envidia, ¿eh? Gràcies. Gràcies. Quina enveja, però s'ho ha currat ell, vaja, en definitiva, no? Que arribar sol a una ciutat i organitzar-se d'aquesta manera fàcil tampoc no és.